Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra reflexión bíblica, el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1. El pueblo entero de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Él reconstruyó Elat y la devolvió a Judá. Después de que el rey Amasías hubiera descansado con sus padres, Uzías tenía 16 años cuando empezó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre, que era de Jerusalén, se llamaba Jecolías. Obró con rectitud a los ojos del Señor, como lo había hecho su padre Amasías. Buscó a Dios todo el tiempo que vivió Zacarías, que lo enseñaba el temor de Dios. Mientras buscó al Señor, le hizo progresar. Siempre la palabra de Dios nos habla a nosotros de cuando nosotros buscamos a Dios, siempre vamos a encontrar el fruto de Dios, que es el amor, es la paz. Y cuando nosotros encontramos ese fruto de Dios y ese fruto se transforma en realidades humanas, entonces nosotros estamos creciendo en el camino de santidad, es decir, la virtud de la esperanza, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios es una virtud muy grande, porque nosotros en lo que Dios nos pide, nosotros nos enfocamos y luchamos por hacerlo todos los días, a cada instante de nuestra vida, y eso se traduce en esos frutos que el Señor nos otorga. Y aquí dice que mientras busca al Señor, pues Dios lo hizo progresar. El progreso aquí en nuestros hermanos judíos hay veces nos dan ideas del progreso como tener poder, o como tener control, como tener unidos a los pueblos. Pero es mucho más allá. Cuando Cristo viene, nos habla del progreso. ¿Qué es el progreso a los ojos de Jesucristo? A los ojos de Jesucristo es reconocer a Él como el Mesías, como el Salvador de la humanidad, como el que viene a cambiar todo, absolutamente toda la visión que tenemos nosotros, tenían las personas de antes de Dios, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras siempre nosotros vemos a Jesús hablando y rebatiendo acerca de la palabra de Dios, y les dice, bueno, pues los profetas hablaban de mí, Moisés hablaba de mí, y la Escritura en el Antiguo Testamento tiene inmensidad de citas bíblicas que habla de mí. Él trataba de decir, esto es verdad aquí. Entonces, ustedes estaban esperando un Mesías. Ese soy yo. Jesús trató de convencer al pueblo, a las autoridades hebreas, de que eso era real. Ahora nosotros no necesita a Jesús convencernos de que Él es el Mesías. O no me digas que tú estás en esa situación. ¿Cómo puede ser que después de 2000 años, después de estar bautizado en el Señor, de tener una vida en el Espíritu, tú todavía tengas las dudas de que sí, Jesús es el Mesías, sí es el elegido, sí Dios es el creador de todo el universo? Fíjense lo que sucede. Lo que sucede es de que nosotros no hemos progresado en Dios. ¿Y qué es progresar en Dios? Tener los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? La paz, la esperanza, la fraternidad, el respeto, la misericordia. En el mismo capítulo 26, en el versículo 16 dice, estamos hablando del rey Uzías, ¿verdad? Dice, pero en cuanto se sintió consolidado, se engrió su corazón hasta corromperse. Fue infiel al Señor su Dios, pues penetró en el santuario del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, acompañado de 80 sacerdotes del Señor, hombres valerosos, y se enfrentaron a Uzías y le dijeron, Uzías, no te corresponde a ti quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, consagrados para ofrecerlo. Sal del santuario porque has sido infiel. Esta acción no te proporcionará ninguna gloria de parte del Señor Dios. Uzías, que tenía ya en la mano el incensario,
a punto de ofrecer el incienso, se enfureció y al descargar su ira contra los sacerdotes le brotó lepra en la frente en presencia de los sacerdotes en el templo, junto al altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes se volvieron hacia él y vieron que tenía lepra en la frente. Entonces le hicieron salir rápidamente de ahí. Él mismo se apresuró a salir porque el Señor le había herido. Esto es lo que sucede cuando una persona tiene tanto poder y llega el momento en que quiere controlar a todo mundo, humillar a todo mundo. ¿No es cierto que eso sucede? Sí, eso sucede. Sucede en el autoritarismo de un esposo en un hogar, en que quiere que la mujer se le humille y sea su servidora. Sucede en el trato para sus hijos. Sucede en el trabajo, en que eres el administrador, eres el supervisor, eres el dueño y quieres dominar y oprimir a todas las personas que están a tu cargo. Sucede en el gobierno, los líderes políticos que al final de cuentas te dicen qué es lo que tú necesitas. Bueno, un líder político, un pastor, un obispo, un sacerdote, ¿puede saber lo que necesita el pueblo? Sí, sí puede saberlo, pero siempre y cuando sea pueblo. Es decir, si el sacerdote y el líder político no acompañan al pueblo, entonces no saben lo que necesita el pueblo. Es muy peligroso que un líder en una iglesia, un líder de un ministerio, empiece a dictar cuáles son las necesidades de la gente sin ser comunidad. Es decir, sin acompañarlas, sin escucharlos, sin instruirlos, sin compartir la fe con ellos. Entonces, no es auténtico su sugerencia, pero desafortunadamente eso sucede. Miren lo que hace este rey Usías, que hasta sacerdote quería ser ya y quería hacer los sacrificios que le correspondían a cada quien. Cada quien. Hay que cuidar, el celo por la casa de mi padre me devora. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un don que tenemos que compartir. Si nosotros no tenemos una relación con el Todopoderoso, pues entonces nosotros vamos a creer que nosotros podemos mandar y hacer a todos lo que nosotros queramos. Bueno, lo que sucede al final con este rey Usías es de que termina leproso aislado en una casa. Y viene a su hijo, Yotam, que toma posesión del reino, y siguen las mismas situaciones, ¿verdad? Este rey es un poquito menor y de sus tendencias a la idolatría, y los profetas que les hablan y que les dicen lo que tengan que hacer. Bueno, todo esto, este contexto que hemos escuchado por semanas y semanas acerca del libro de Crónicas, ¿verdad? Cómo se establecen los reinos y cómo es que un puede ser tan susceptible de corrupción, si no está unido a la voluntad de Dios. El libro de los Proverbios, capítulo 10, dice: la bendición del Señor hace ricos y no produce fatiga. Como es diversión para el necio tomar intrigas, así es para el hombre prudente la sabiduría. Al malvado le ocurre lo que teme, y a los justos se les otorga lo que desean. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 24, se está hablando de las travesías de Pedro y Bernabé, ¿verdad? Que son el dúo que andan de un lado para otro llevando el evangelio del Señor. Y dice que en el capítulo 15, dice: algunos que bajaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan según la costumbre mosaica no pueden salvarse. Pues esto se produjo, dice aquí, una verdadera conmoción y controversia no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. Decidieron que Pablo y Bernabé con algunos otros acudieran a los apóstoles y presbíteros de Jerusalén. Y así lo hicieron, tuvieron que ir hasta Jerusalén para hablar de esta situación, porque les decían que a fuerza se tenían que circuncidar en orden de pertenecer
este grupo religioso que eran los cristianos, ¿verdad? Y entonces van con Pedro y los apóstoles, y entonces Pedro toma la palabra en el versículo 7 y dice: después de una larga deliberación se levantó Pedro y les dijo: hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y no hizo distinción alguno entre ellos y nosotros, purificando sus corazones con la fe. Porque tientan ahora a Dios, imponiendo sobre los hombres de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar. Nosotros, por el contrario, creemos que somos salvados por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos. Aquí termina la reflexión de San Pedro, y en el capítulo que viene vamos a escuchar la decisión que toman después de esta lucha, que es que no es otra cosa que este consejo que hay en Jerusalén, ¿verdad? Para deliberar, bueno, tienes que estar circuncidado. No, ya no, porque la ley ha quedado obsoleta. La circuncisión ya no tiene ninguna validez, porque ahora es el bautismo. El bautismo es el que te inicia en la ley, es la alianza que hay, ¿verdad? Entonces, obviamente va a quedar derogada y ya no se les va a imponer, y es el proceso que las comunidades cristianas empiezan a desarrollar. Tienen muchas cosas de la antigua ley mosaica, de la ley de Moisés, pero hay cosas que ya no van a ir a la práctica. Pues continuamos nuestra jornada en este tiempo de Cuaresma. Le pedimos a Dios que nos siga iluminando, que nos dé la gracia de siempre discernir todo lo que escuchamos para saber qué es lo santo, qué es lo bueno, qué es lo justo. Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.